El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Correcto, 7 de la mañana con 16 minutos. Gracias por seguir. Veo que no se han desconectado, lo cual me agrada mucho. Gracias a los oyentes que están allí al pie de la computadora, al pie de la radio, escuchando la señal con estas diferentes opciones que tenemos, al pie del teléfono también, porque nos pueden escuchar por la internet o también a través de las diferentes posibilidades para enlazarse con los medios de comunicación radiales desde el punto de vista tecnológico. Estamos en www.radiomajestad.com, estamos en nuestra señal abierta para Pichincha, Esmeraldas y Manabí, estamos en Santo Domingo de los Áchilas por televisión en Majestad TV y el canal 3 de TVNet, y estamos en nuestra habitual transmisión de Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. A ver, hay preocupaciones sobre lo que está pasando con algunas empresas, pero fundamentalmente con la decisión de desvincular a sus trabajadores. Ayer fue viral una denuncia pública que se efectuó por parte de trabajadores de una de las empresas más conocidas, tradicionales, grandes que tiene el país, que se encarga de la producción de golosinas, de chocolates, de caramelos, etcétera, en el sentido de que hubo despidos en esa empresa. Se conoció también que ayer, aprovechando el fin de mes, hubo despidos en florícolas. El portal Primicias publicaba ayer que el Ministerio de Trabajo ya ha recibido 458 denuncias por despidos intempestivos. En medio de la crisis, resulta que hubo empresas que terminaron por despedir a sus trabajadores y se nos había ofrecido a los ecuatorianos que había una garantía o un compromiso del sector empleador de que iba a mantener a sus trabajadores en medio de la coyuntura. Vamos a dialogar con el abogado Carlos Vallejo Burneo. Él es especialista en temas laborales y lo hemos contactado porque además Carlos Vallejo Burneo está patrocinando ahora mismo la situación jurídica de trabajadores desvinculados en el sector floricultor. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado Fabricio. Agradecerles muchísimo por estos espacios que nos están brindando para el Ecuador, para que el Ecuador entero conozca la realidad, la crisis y los momentos dolorosos que está viviendo un gran número de trabajadores. Más de 2.000 trabajadores del sector florícola de Pedro Moncayo y Cayambe actualmente están siendo despedidos. Y el problema no es solamente que les están despidiendo, sino que se están aprovechando algunas florícolas, vale recalcar, no todas, gracias a Dios, de la crisis sanitaria que está viviendo el país, el momento de emergencia que se ha declarado por parte del presidente de la República, para utilizar un artículo que habla sobre el caso fortuito, la fuerza mayor, específicamente el artículo 169, numeral 6, y no pagar un solo centavo por indemnización, ni por desahucio, ni por despido intempestivo a muchos trabajadores que tienen más de 20 o 25 años brindando sus servicios para estas empresas florícolas. ¿Cuáles fueron los argumentos para que las florícolas de las zonas que usted está señalando hayan despedido a ese grupo de trabajadores? ¿Y de cuántos trabajadores estamos hablando? Bueno, estimado Fabricio, el sector florícola en Pedro Moncayo y Cayambe tiene alrededor de 40.000 empleos directos. Es nuestra principal fuente de empleo, y lo digo nuestra principal porque yo soy un pedromoncayense, nací en Pedro Moncayo. Y lamentablemente hasta el momento tenemos registrados y hemos solicitado la información oficial a las autoridades, cerca de 2.000 trabajadores que han sido despedidos, y muchos de ellos también engañados, obligándoles a firmar las renuncias voluntarias y pagándole liquidaciones totalmente alejadas a lo que les correspondía a cada uno de los trabajadores. Y lo más grave, han sido asesorados algunas empresas florícolas, y lamentables son las empresas más grandes y con más años de funcionamiento en nuestro cantón, para que se aplique de manera arbitraria e ilegal un artículo contenido en el Código del Trabajo, el 169, numeral 6, que establece que por causas de fuerza mayor o caso fortuito, entiéndase un terremoto, una tempestad, una avalancha, un deslave,
un incendio, que el empleador puede dar por terminada la relación laboral. Pero se han olvidado, ¿sí? Y de manera ilegal han utilizado este artículo sin considerar que esta causa de fuerza mayor o caso fortuito tiene que impedir de manera definitiva que la empresa pueda seguir funcionando. A ver, doctor, permítame, por favor, porque sí me parece importante esto. ¿Qué es lo que argumentan? Y esto lo recoge justamente el portal Primicias en su nota que publicó ayer. Invocan el artículo 169 del Código de Trabajo, que usted bien lo menciona, y dice: el contrato individual de trabajo termina por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilitan el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar. Este es el artículo que se estaría utilizando para justificar los despidos por parte de varias empresas privadas. ¿Este artículo hay que leerlo solamente así o hay un complemento en el Código del Trabajo? Por supuesto, Fabricio, hay que leerlo en un contexto general. A ver, este artículo lo primero que busca es que un empleador, ¿sí?, que por causas externas a su voluntad y que no lo pudo prever, como podría ser un terremoto, en el que se derrumba totalmente su empresa, ¿sí?, las máquinas, la infraestructura, el edificio donde esta empresa funcionaba, exime esta catástrofe al empleador de responsabilidad del cierre de su empresa. Pero obviamente estamos bajo esta premisa de que la empresa ya no puede funcionar de manera permanente. Y esa creo que es la interpretación que se ha venido dando durante todos estos años, aunque no hay mucha jurisprudencia al respecto. Ya tenemos casos que han fallado a favor de los trabajadores bajo los principios de la OIT y la Constitución, de que las normas deben ser interpretadas en el sentido más favorable para los trabajadores. Pero aparte de la condición del caso fortuito, la fuerza mayor, tiene que esta fuerza mayor impedir que las empresas sigan laborando de aquí en un futuro. O sea, que el cierre del negocio sea de manera definitiva. Y en el sector florícola, estimado Fabricio, todas las empresas florícolas están trabajando. El director de Expoflores, el gerente de Expoflores, ha sido muy claro en sus entrevistas en ratificar que todas las fincas florícolas siguen cuidando el activo biológico, que son las plantas, y las áreas de cultivo están trabajando con total normalidad, porque ninguno de ellos quiere cerrar sus fincas, y es elemental. Hemos vivido un toque de queda, una cuarentena de 15 días, y eso no puede ser motivo para considerar que esta fuerza mayor, que ha generado que tengan problemas económicos, por supuesto, y lo entendemos porque se han cerrado los mercados internacionales, sea una causal que les impida seguir funcionando luego de que la empresa se reactive. Se acaba la cuarentena y las empresas florícolas van a tener que volver a contratar a los mismos trabajadores que están votando hoy. Y sorprendentemente y de manera mañosa han escogido, Fabricio, a los trabajadores que tienen 20 o 25 años de servicio. ¿Y por qué lo hicieron? Que estaban con cumplir los 20 años para no pagar las jubilaciones patronales. Les ha caído como anillo al dedo a ellos la situación de la emergencia sanitaria que está acabando con la economía del país, que está acabando con los ecuatorianos, y han aprovechado esta oportunidad para, mal asesorados, empezar a despedir sin un centavo de liquidación a estos trabajadores. Estamos claros que tienen la posibilidad de despedir a la gente, pero tienen que pagarse sus indemnizaciones. Pero ¿cuál es el argumento para que no paguen, doctor? ¿Cuál es el argumento para que no paguen las indemnizaciones? O sea, ¿qué dicen? ¿Qué aducen? El argumento para no pagar las indemnizaciones es que cuando el caso fortuito, la fuerza mayor que imposibilitan el trabajo y es permanente en el tiempo, o sea, quiere decir que ya no puede abrir la empresa porque se destruyó totalmente la fábrica en la que trabajaban, obviamente exime de responsabilidad al empleador de pagar las indemnizaciones porque la terminación no es por su voluntad, sino por un elemento externo. Pero entonces se entendería que esa empresa, cuando pase la cuarentena, ya no debería abrir, pues. Eso se entendería, ¿no?
Exactamente, la razón no pide fuerza, estimado Fabricio, y esa es una de las condiciones que no están considerando los florícolas, y por eso van a perder todos los juicios laborales que se vienen en su contra, y la verdad la cura les salió más cara que la enfermedad, porque van a estar obligados a que apenas se levante la cuarentena, volver a contratar las personas. Son fincas de 60, 70 hectáreas, que necesitan gente en post cosecha, que necesitan gente en cultivo, y que van a incluso a tener que contratar al personal administrativo que están despidiendo en estos momentos, y ahí vamos a darnos cuenta, y la verdad de los hechos nos dará la razón, de que el caso fortuito no imposibilitó el cierre de sus negocios, sumado a que se han emitido sendos acuerdos ministeriales del 77 y el 80 por parte del Ministerio del Trabajo, que han creado figuras de flexibilidad justamente enfocadas para que no despidan a los trabajadores. Así que la imposibilidad o la fuerza mayor que imposibilite o que no tuvieran otra opción para no despedir a los trabajadores no se aplica en el presente caso, y por ende están aplicando mal la causal del caso fortuito o la fuerza mayor, y eso significa que es un despido intempestivo y que tienen derecho a pagar todas las indemnizaciones que correspondan. Fabricio, hay gente de 60, de 70 años que ha sido despedida, mujeres embarazadas y en estado de gestación y personas con discapacidad. Y le he escuchado a los representantes del sector florícola a decir que este artículo incluso les permite despedir a mujeres en estado de gestación o en periodo de lactancia. Así de grave está la situación en nuestro querido Cantón Fabricio. Tremendo, tremendo lo que está pasando, lo que nos comenta Carlos Vallejo Burneo, abogado especialista en temas laborales, conversando aquí en A Primera Hora sobre esta situación del sector floricultor. Quiero aprovechar la oportunidad, además de su conocimiento en materia laboral, para pedirle un comentario sobre el último acuerdo ministerial emitido por el Ministerio del Trabajo hace pocos días, suscrito por el nuevo ministro del ramo, el abogado Luis Arturo Poveda Velasco. Es una reforma del acuerdo ministerial del 15 de marzo pasado, mediante la cual se expiden las directrices para la aplicación de la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral durante la declaratoria de la emergencia sanitaria. Voy a leer la parte pertinente del acuerdo. Dice en el artículo 1... sobre la modificación emergente de la jornada laboral, durante la emergencia sanitaria declarada, el empleador del sector privado podrá modificar de manera emergente la jornada laboral de sus trabajadores, incluyendo el trabajo en sábados y domingos, de conformidad con el artículo 52 del Código del Trabajo, a fin de precautelar las actividades laborales, prestación de servicios y o producción, sin violentar las normas referentes a la jornada máxima de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo, garantizando el descanso del trabajador por 2 días consecutivos, conforme a la ley. Más abajo dice, para el efecto, el empleador del sector privado determinará la forma y el horario de recuperación de hasta 12 horas semanales y los días sábados 8 horas diarias. Más abajo, el empleador y los trabajadores de manera libre y voluntaria podrán de común acuerdo establecer un calendario de pago para efectos de la remuneración que por ley les corresponde durante el tiempo que persista la suspensión emergente de la jornada laboral, considerando que la remuneración de los trabajadores es irrenunciable. Más abajo, dada la emergencia sanitaria que atraviesa el país en razón de la pandemia del coronavirus COVID-19, el empleador podrá fijar la fecha de inicio y de fin de uso del periodo de vacaciones acumuladas a las que tuviera derecho el trabajador. Además, siempre que medie el consentimiento del trabajador, ojo, siempre que medie el consentimiento, dice acá, como también habla del pago de la remuneración, tiene que haber un acuerdo entre las partes, dice el documento oficial, el empleador podrá permitir el goce de periodos de vacaciones anticipadas y en general el empleador podrá adoptar medidas que razonablemente eviten agravar la situación del trabajador dentro de los límites de los derechos establecidos en la declaratoria del estado de excepción. Y finalmente, se habla de las modalidades de trabajo a acordarse. A grosso modo he leído el contenido de este acuerdo ministerial. ¿Usted cómo le ve este contenido, como lo ha planteado el ministro del Trabajo? Bueno, Fabricio, efectivamente este es un acuerdo que es una modificación que se hizo al acuerdo 077 que estableció las jornadas emergentes de trabajo. El acuerdo 077 fue expedido el 15 de marzo y creo yo que es un acuerdo que dentro de lo que algunas normas que dispone el Código del Trabajo, como es del artículo 52, del artículo 47.1 del Código del Trabajo, con el 60 en coordinación,
hablan de algunas posibilidades que tienen los empleadores y los trabajadores cuando existe alguna crisis económica o una catástrofe natural, como fue hace algunos años la erupción del volcán, en este momento la emergencia sanitaria, para que de mutuo acuerdo, ¿sí?, se puedan establecer modificaciones en la jornada laboral. Y estas modificaciones, a través de este acuerdo, lo que le permitieron al empleador es que aplique básicamente 3 figuras. La reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas como mínimo, no puede ser menos de 6 horas. La modificación de la jornada laboral, es decir, que se trabaje, si yo tenía un trabajo de lunes a viernes de 8 horas diarias, por necesidades de la empresa, ahora yo puedo trabajar de miércoles a domingos las mismas 8 horas diarias. Y también una figura interesante que fue la suspensión de la jornada laboral con remuneración. ¿Qué es lo que decía? Que si el trabajador, por cuestiones de salud o de emergencia, de transporte, de imposibilidad de llegar a sus puestos de trabajo y la imposibilidad también de aplicar el teletrabajo, se veía en la obligación de quedarse en su casa, el empleador le podría suspender la jornada laboral, pagarle su remuneración mensual y el trabajador a cambio se debía comprometer a recuperar todas las horas que le fueron pagadas y no trabajadas, conforme usted bien lo ha mencionado en este artículo, que podían ser 12 horas a la semana o durante 8 horas el día sábado. Este acuerdo y estas modificaciones que el Ministerio del Trabajo ha realizado responden únicamente a un objetivo, y este objetivo era entregarle herramientas más flexibles a los empleadores dentro de la ley y considerando las realidades de la emergencia sanitaria, para que los empleadores no tengan pretexto alguno para despedir a la gente. Iban a reducir las horas de trabajo y obviamente reducir la jornada laboral, porque muchas empresas no pueden vender, mucha gente no puede acceder, no puede regresar o ir a acercarse a sus trabajos por falta de transporte. Se creó la figura de la suspensión, la modificación de las jornadas de trabajo respecto a la tema de supermercados y los servicios de primera necesidad que están autorizados a seguir prestándose en el país. Todo esto, el ministerio y el objetivo era que los empleadores no despidan a sus trabajadores. Así que herramientas legales que existen y estaban vigentes tenían los empleadores para no despedir a sus trabajadores. Por ende, se cae una vez más el argumento de la fuerza mayor y el caso fortuito para causal determinación de la relación laboral, estimado Fabricio. Y yo personalmente considero que, si bien es cierto, son figuras nuevas que nos vemos obligados a entender y a aplicar tanto trabajadores como empleadores, porque de aquí también viene, yo siempre les he dicho a los trabajadores que hay que entender las realidades que está viviendo el país, ¿no? Y estas figuras han permitido garantizar las fuentes de empleo. Y creo que está dentro de los límites también que la ley dispone en el Código del Trabajo. El problema es que con el uso de esas figuras, seguramente, y mire usted, hubo un ofrecimiento o un pedido del propio presidente de la República al sector empresarial para que no despida gente. O sea, se pidió y se aseguró que no iba a haber despidos. Sé que ha habido despidos en el sector público, no necesariamente en instancias del gobierno central, no tengo confirmación, pero sí en gobiernos locales, de eso sí tengo certezas, de que se han generado despidos en estas horas, y ha habido despidos en el sector privado. Entonces, mucha gente tiene desconfianza sobre esta, por ejemplo, esta última herramienta, porque eventualmente se podría pensar que se podría a su vez prestar para abusos por parte de determinados empresarios, doctor. Bueno, respecto a este tema, sí se fija la propia ley, el propio Código del Trabajo y la propia resolución, algunas condiciones y límites que garantizan los derechos de los trabajadores, como las horas de descanso, la recuperación de las horas que no puede superar los 12 días, las 12 horas a la semana, o trabajar el día sábado, que durante la suspensión se le garantice su pago mensual y completo de la remuneración, la afiliación a la seguridad social, el registro y una autorización por parte del Ministerio del Trabajo a través del Sistema Único de Trabajadores, y sobre todo es que el trabajador no pierda su estabilidad
y su antigüedad laboral. Porque vemos que hay empleadores, como usted bien lo menciona, Fabricio, que no han utilizado estas herramientas, que si bien es cierto pueden menoscabar los derechos de los trabajadores durante esta emergencia, lo que les garantiza es que no sean despedidos de sus fuentes de empleo, de que tengan un ingreso para llevar a sus hogares y sobrevivir estos tiempos tan difíciles que estábamos viviendo de la cuarentena. Entonces, aquí viene la responsabilidad del ministerio de realizar un seguimiento oportuno y eficiente a todas estas empresas. Y el día de ayer, de hecho, ya el ministerio, gente del Ministerio del Trabajo, la directora provincial de Pichincha, de lo que me supo manifestar, gracias a las denuncias y a medios como ustedes que nos han permitido que la ciudadanía y el Ecuador entero conozca lo que está viviendo el país y específicamente el sector florícola por algunas fincas que están despidiendo a la gente. Ya hicieron una inspección, se ha solicitado información, que serán los elementos que nos permitan que luego, cuando la función judicial reabra sus funciones y los jueces del trabajo conozcan todas las demandas laborales que vamos a presentar para defender el derecho de muchas personas, de muchas familias, hagan una interpretación y tengan los elementos suficientes, y estamos seguros que no van a caer ante presiones del sector florícola y del sector empresarial para considerar que la fuerza mayor y el caso fortuito menoscababa los derechos de trabajadores de 20, de 25 y hasta 30 años de servicio en las empresas. De acuerdo, muy clara la explicación y estaremos pendientes. Ojalá que el sector privado en general pueda respetar los derechos laborales de los trabajadores, que no se aprovechen de la situación. Siempre he destacado que así como hay buenos empresarios, también hay malos, no generalizo, pero siempre hay malos empresarios que se aprovechan de la situación. No es la generalidad, creo que son la excepción, pero termina confirmando la regla, lamentablemente. Doctor, gracias por su aporte en su comentario y en su explicación, y estamos expectantes de lo que pase con el respeto de los derechos laborales de los trabajadores ecuatorianos. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Fabricio, y un saludo a toda nuestra gente. Muy gentil. Gracias al doctor Carlos Vallejo Burneo, él es jurista especializado en materia laboral, con este comentario que nos tiene muy preocupados, el hecho de que hay empresas que lamentablemente han aprovechado la coyuntura para despedir trabajadores sin respetar sus derechos laborales. Y lo que queda claro es, si invocan ese artículo 169 del Código del Trabajo y despiden aprovechando la coyuntura, esas empresas en derecho ya no pueden abrir. No pueden abrir. Esa es al menos la explicación que nos ha dado nuestro invitado en esta mañana. 7:39 en la primera hora.